El tema correspondiente para esta semana número 5 es hablar de fluidos, temperatura y calor. Cuando nosotros hablamos acerca de un fluido, este fluido puede ser tanto como un líquido como un gas. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el interior de este fluido. Vamos a hablar acerca de la presión. Vamos a hablar también acerca de cómo esta presión varía, si se le aplica una fuerza. Hablaremos acerca del principio de Pascal como el principio de Arquímedes. Empezamos dando unos conceptos básicos como es un fluido. En reposo nos referimos tanto a las sustancias líquidas como a las gaseosas. Cuando están en reposo van a optar la forma de recipiente que lo contiene. Además de ello, cuando un fluido está en reposo ejerce una fuerza perpendicular sobre las paredes del recipiente. Acá yo tengo un recipiente conocido como vasos comunicantes que contiene un líquido, entonces el líquido en reposo toma la forma de este recipiente. Y observo que se encuentran todos a una misma altura, a un mismo nivel. Hemos dicho que los líquidos o los fluidos en reposo ejercen una fuerza perpendicular sobre las paredes del recipiente que lo contiene. La presión es una cantidad escalar que nos va a indicar la acción de una fuerza perpendicular que actúa sobre una superficie, sobre una área. Presión, fuerza perpendicular sobre el área. Entonces acá yo tengo un bloque, sobre este bloque se ejerce una fuerza, entonces vamos a determinar la presión que se ejerce sobre esta área A. Entonces para ello nosotros decimos, la fuerza tiene que ser una fuerza perpendicular. Entonces, si es una fuerza perpendicular, hay que descomponer esta fuerza F. Esta fuerza F tiene dos componentes. La componente perpendicular es el F coseno de teta. La presión lo utilizo con el F coseno de teta. Acá observo que la fuerza sí es perpendicular, entonces no hay necesidad de descomponerla. Entonces, la presión se define como la fuerza perpendicular sobre el área. ¿Qué es lo que podemos observar? Que la fuerza y la presión son directamente proporcionales. A mayor fuerza, mayor es la presión. ¿Cómo es la presión con el área? Inversamente proporcionales. A mayor área, a mayor superficie, la presión disminuye. La unidad en el sistema internacional, Newton sobre metro cuadrado, eso equivale a Pascal. Entonces, la unidad de la presión en el sistema internacional será Pascal. ¿Alguna pregunta? Entonces, continuamos si no hay preguntas. Tenemos tipos de presión. Tenemos la presión que ejerce los líquidos. La presión que ejercen los líquidos se le llama presión hidrostática. Le pongo P sub H. La presión hidrostática es la presión que ejercen los líquidos. O sea, acá yo tengo, hay un líquido. Este líquido se caracteriza por tener una densidad, esa es la densidad del líquido, a una profundidad
H se encuentra este pececito. Entonces este pececito está soportando cierta presión. Arriba del pez está todo este líquido ejerce presión. Esa presión es la presión hidrostática, que dependerá de la densidad del líquido, de la gravedad y de H, que es la profundidad. ¿Sí? Es eso. Donde esta es la densidad del líquido. Densidad del líquido. La otra presión es la presión que ejerce la atmósfera, conocida como presión atmosférica. Lo vamos a representar como P sub 0. Recordemos que la Tierra, el planeta Tierra, está envuelta por una capa llamada atmósfera. La atmósfera tiene masa, tiene peso. Este es el peso de la atmósfera. El peso de la atmósfera está actuando sobre toda la superficie de la Tierra. Entonces nosotros decimos que si hay peso, si hay fuerza, hay presión. La presión atmosférica. A nivel del mar, la presión atmosférica equivale a 10 a la quinta pascales. Que le puedo poner, esta es una atmósfera. ¿Sí? Es eso. Si nosotros sumamos estas dos presiones, vamos a tener la presión absoluta. La presión absoluta. La presión absoluta es la presión hidrostática más la presión atmosférica. Es la presión absoluta. Entonces nosotros decimos, cuando hablamos acerca de la presión atmosférica, recuerda que la Tierra no es una superficie plana. Se encuentra a diferentes alturas, ¿no? Entonces nosotros decimos que la presión, por ejemplo, en la costa es mayor si lo comparamos con la presión en la sierra. La presión es menor en la sierra. Esta diferencia de presión nos afecta al correcto funcionamiento de nuestros órganos. Es por eso si es que nosotros no somos de la sierra, de las alturas, nos va a afectar en nuestra respiración. Vamos a respirar más rápido, nos vamos a agitar más rápido, ¿no? Incluso hasta el tamaño de nuestros pulmones es distinto debido a esta diferencia de presión. En cambio, si yo viajo por toda la costa, no nos va a afectar. Entonces, es por eso que algunos futbolistas, cuando tienen que realizar un determinado partido en las alturas, entonces tienen que primero aclimatarse, se dice, ¿no? Estar siquiera unos días para que su rendimiento sea el óptimo. Entonces, nosotros en los ejercicios vamos a trabajar con presiones atmosféricas sobre el nivel del mar, que equivale a 10 a la quinta pascales.
La diferencia de la presión absoluta y la presión atmosférica se define como presión manométrica. Esta es la presión manométrica. Presión manométrica. Como podemos observar, la presión manométrica equivale a la presión hidrostática, sino que en este caso, esa presión se mide con un tubito y el agua que alcanza cierta altura va a estar dada de tal forma que nosotros vamos a poder medir esa presión. Y ese dispositivo se le llama manómetro. Entonces recordemos, cuando nosotros hablemos acerca de la densidad es una propiedad de los cuerpos, ¿no? ¿De qué depende? Depende de la masa y del volumen. Su unidad es kilogramos metros cúbicos. Entonces, la densidad es una propiedad de los cuerpos. Propiedad de los cuerpos, ¿no? Es una propiedad de los cuerpos. Entonces voy a poner que la densidad depende del tipo de sustancia. La densidad depende del tipo de sustancia. Entonces, por ejemplo, yo tengo la densidad de, por ejemplo, de 15 metros de cobre, va a ser igual a la densidad de 1 metro de cobre. Es igual porque estamos hablando de ¿quién? De cobre. ¿Ven? De cobre. En cambio, si yo digo la densidad de 2 metros de cobre será igual a la densidad de 2 metros de aluminio, es diferente porque estamos hablando de cobre y de aluminio. Al ser diferentes materiales, entonces va a tener diferente densidad. ¿Me dejo entender? Entonces, por ejemplo, la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, si yo tengo 2 litros de agua con un medio litro de agua, la densidad va a ser igual, porque estamos hablando de agua, de la misma sustancia. Misma sustancia. Entonces yo puedo decir, la densidad, si una sustancia varía su volumen, varía su densidad, no, porque estamos hablando de la misma sustancia. ¿Ya? Hablamos de la misma sustancia. La densidad es propio de cada sustancia, de cada cuerpo. Muy bien. Entonces, no te olvides que la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Como una observación, podemos decir que la unidad en el sistema internacional es kilogramos sobre metro cúbico, pero a veces nos dan en gramos y centímetros cúbicos. ¿Cómo lo paso a kilogramos? Metro cúbico, eso es sencillo. Lo único que tendría que hacer es multiplicarle por 1000. Lo multiplico por 1000 y ya tengo en kilogramos. Ejemplo. Y si tú quieres hallarlo a viceversa, le divides entre 1000. No importa. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un cuerpo cuya densidad es 0,5 gramos sobre centímetros cúbicos y quieres expresarle en kilogramos,
Entonces, quieres expresarlo en kilogramos, lo único que tienes que hacer a este 0,5, multiplicarle por 1000 y ya está en kilogramos. ¿Ven? Tengo una densidad que es igual a 2 gramos centímetro cúbico. Entonces, quieres expresarla en 1000, en kilogramos, entonces le multiplicas por 1000. Y ya está en kilogramos sobre metro cúbico. Cuando nosotros tengamos diferentes sustancias, diferentes cuerpos, como el plomo, el agua, el corcho, aire, son diferentes cuerpos, entonces van a tener diferente densidad. Si nosotros decimos que poseen el mismo volumen, entonces yo escribo la ecuación. Densidad es masa sobre el volumen. Entonces, si el volumen es constante, ¿cómo se comporta la densidad con la masa? Pues la densidad es directamente proporcional con la masa. A mayor masa, mayor será la densidad. ¿Ve? Entonces, la densidad del plomo es mayor a la densidad del agua. A mayor masa, mayor es la densidad. Entonces, la densidad del agua es mayor a la densidad del corcho. A mayor masa, mayor es la densidad. La densidad del corcho es mayor a la densidad del aire. Estamos hablando de diferentes sustancias que tienen el mismo volumen. Entonces, ¿en qué relación está la densidad con la masa? Directamente proporcionales. Ahora veamos que tienen la misma masa. Entonces, estamos aplicando la misma ecuación. Densidad es masa sobre volumen. Si tienen la misma masa, si la masa es constante, ¿cómo se comporta la densidad con el volumen? La densidad es inversamente proporcional con el volumen. ¿Eso qué significa? A mayor volumen, menor es la densidad. A mayor volumen, menor es la densidad. A mayor volumen, menor es la densidad. ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces, yo tengo que la densidad es masa sobre volumen, pero de acá podría despejar y podría poner que la masa depende de la densidad del cuerpo y de su volumen. ¿Algunas preguntas? Los escucho, los leo. Bueno, ya que no hay preguntas, entonces reforcemos esta parte con la solución de algunos ejercicios. Profesora, ¿mandaron el archivo PDF de lo que están resolviendo? ¿Cómo dices? Sí, que mandaron el archivo de PDF de la clase que están. Bueno, yo me imagino que sí, ¿no? Yo tengo mi archivo de PDF, ustedes me imagino que también lo tienen. A ver. Vamos a consultar. ¿Todos tienen su archivo de PDF, chicos?
Vamos, todos tienen su archivo de PDF de esta semana. Bueno, si no te ha llegado, tienes que comunicarte con la tutora y ella te va a proporcionar, ¿sí? Entonces, revisemos los ejercicios de esta semana. Este es el primer ejercicio. Me habla la presión, cuyo símbolo es P, es una cantidad física que mide la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza sobre una superficie. Ahora te habla, un joven de 65 kilogramos se encuentra parado en un pie, en un plano horizontal. Si el área de la planta de sus zapatos es 50 centímetros, determine la presión que ejerce el joven en la base de apoyo debido a su peso. Entonces nosotros tenemos que un joven se encuentra parado sobre un pie, sobre un pie. ¿No? Un joven está parado sobre un pie. Ahí está, aquí está parado. Ahí está. Entonces, este pie, entonces nosotros decimos, el pie está ejerciendo una fuerza sobre esta superficie. Acá hay una superficie. Esta es la superficie A. Es un pie nada más. Entonces nosotros decimos, nosotros sabemos que la presión es fuerza sobre el área. Pero esta fuerza no es otra cosa que el peso del joven. El peso del joven está ejerciendo presión en sus pies. En este caso, solamente en un pie, ya que está parado en un pie. El peso del joven ejerce una fuerza sobre su pie. Y este pie está ejerciendo presión sobre la superficie. Entonces acá nosotros decimos F es el peso y acá está el área. Y con eso concluimos. La presión podemos determinar. La presión es la masa del joven, que es 65, la gravedad, que es 10, el área que ya me están dando ya, que es 50 centímetros. Entonces no te olvides, tienes 50 centímetros cuadrados, tiene que estar en metros. Entonces, en un metro hay 100 centímetros, pero tú quieres centímetros cuadrados. Entonces acá le elevas al cuadrado, ahí está el cuadrado. Se van los centímetros cuadrados y vas a tener 50 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Este es el área. 50 por 10 a la menos 4. Operamos y ya tenemos la respuesta. ¿Cuánto sería? Se cancelan estos ceros. Acá tengo 65 entre 5. ¿Cuánto es? 13. 13 por 10 a la cuarta. Que le puedo poner como 130 por 10 al cubo pascales, pero eso es 130 kilopascales. Recuerda que el 10 al cubo es kilo. Ahí está, kilo. 130 kilopascales.
¿Alguna pregunta, chicos? Profe, solamente, ¿por qué 50 por 10 a la menos 4? Aquí De está, decímetro. estamos viendo que las unidades en el sistema internacional no están en centímetros, sino en metros cuadrados. Entonces, este centímetros lo paso a metros, ¿no? Por aspa simple, en un metro hay 100 centímetros, pero como quiero centímetros al cuadrado, le elevo al cuadrado arriba y abajo. Centi se van al cuadrado y te va a quedar, acá te va a quedar 50 por metro cuadrado sobre 10 a la cuarta. Cuando sube, el exponente de la potencia cambia, ¿no? Y ahí, por esa razón. 50 por 10 a la menos 4. Ya, profe, gracias. ¿Alguna otra consulta, chicos? Ok. Entonces, revisemos otro ejercicio más. El ejercicio número 2. En este ejercicio 2 me dice la densidad es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia. Determine la densidad de una esfera que tiene una masa de 700 kilogramos y un volumen de 14 metros cúbicos. Veamos la solución. A ver, ese micrófono, por favor. Entonces, ¿cuáles son los datos que me proporcionan? Me están dando la masa de la esfera, que es 700 kilogramos, la unidad está en kilogramos. Me dan el volumen de la esfera, que es 14 metros cúbicos, entonces las unidades son correctas y lo único que tendríamos que hacer es aplicar la ecuación. ¿Cómo se determina la densidad? La densidad es la masa sobre el volumen. Se acabó. La densidad será la masa 700 kilogramos sobre 14 metros cúbicos. ¿Cuánto sale esa operación? Esa operación sale 50 kilogramos sobre metros cúbicos. Y esa es la respuesta. Revisemos este ejercicio 5. En este ejercicio 5 me dice, en la figura se muestra una esfera sólida de cobre que tiene un diámetro de 10 centímetros. Determine la masa de la esfera y me están dando la densidad. La densidad en gramos sobre centímetros cúbicos. Y me dicen que aproxime el valor de pi. Entonces me piden hallar la masa. Entonces, nosotros sabemos que la densidad es masa sobre volumen. Esa es la densidad. Entonces, si nosotros despejamos a la masa depende de la densidad y del volumen. Densidad y del volumen. Entonces, hacemos la operación. La densidad me dice que es 8,4 gramos centímetros cúbicos. Me faltaría el volumen de una esfera.
¿Alguno de ustedes me puede decir cómo se determina el volumen de una esfera? ¿A qué es igual el volumen de una esfera? A ver. 4 tercios por pi por radio al cubo. A ver, muy bien. Ahí me dice 4 tercios de pi radio al cubo. ¿Qué es eso? Entonces hay que reemplazar en los datos. El volumen de la esfera será 4 tercios pi radio me dicen el diámetro, ¿no? Entonces el diámetro, ya sabes que radio es la mitad del diámetro. Entonces tenemos 5 centímetros. 5 centímetros. Acá sería 5 al cubo. ¿Cuánto es el volumen? Recuerda que pi te dice que lo aproximes a 3. A 3. ¿Cuánto es? 500. Eso es 500 todos, 500 centímetros cúbicos. ¿Todos? Ahora eso nada más lo reemplazamos acá. 500 centímetros cúbicos se cancela. ¿Y cuánto sale la masa? ¿Cuánto es? 4.200. 4.200 me dice. Gramos. Esa sería mi respuesta, pero me están pidiendo en kilogramos. Hay que pasar de a kilogramos. 4,2. Claro, ¿no? Tú dices, en un kilo hay 1.000 a 1.000 gramos. ¿Cuántos kilos habrá en 4.200 gramos? ¿No? ¿No? Es eso. ¿Cuánto sale? Cuatro coma dos. 4,2, ¿no? $4,2 kilogramos. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces hay que tener cuidado con las unidades. Acá al final lo pasé todo en el sistema internacional, ya que este centímetro cúbico se iba a cancelar con el centímetro cúbico de la densidad y todo me iba a quedar en gramos. Al final, de gramos le paso a kilogramos. Luego estuvimos hablando, vamos a salir de acá. Luego estuvimos hablando hemos estado hablando acerca de la presión también, ¿no? Dijimos que habían 2 tipos de presión, ¿no? Entonces, podemos resolver este ejercicio que nos habla de presión. En este ejercicio número 3,
Me dice, un buzo se encuentra sumergido en un lago. Entonces tengo este lago. Me están dando que este lago, su densidad del lago, es la misma que la del agua. Ahí está. Este buzo se encuentra sumergido. Ahí está. Y me dice que determine la profundidad. ¿A qué profundidad está el buzo? Para que soporte, o sea que en este punto, que le puedo poner punto A, la presión que soporta el buzo es de 6 atmósferas. Entonces, la presión en A. ¿A qué va a ser igual? Arriba de A, ¿qué hay? Arriba de A hay agua y hay aire. Entonces era, como la presión es una cantidad escalar, sería la suma. La presión que ejerce el agua más la presión que ejerce el aire. Pero recuerda que la presión que ejerce el agua se le conoce como presión hidrostática y la presión que ejerce el aire se le conoce como presión atmosférica. Lo único que hacemos es reemplazamos. La presión en A, por dato del problema, me dice que es 6 atmósferas. Eso es lo que me dice. Luego me dice que la presión atmosférica, nosotros sabemos que es una atmósfera. Por lo tanto, ya puedo decir que la presión hidrostática es 5 atmósferas. 5 atmósferas. La presión hidrostática se define como la densidad del líquido, que es agua, gravedad, H. Eso es igual a 5 atmósferas. Si una atmósfera vale 10 a la quinta, entonces 5 atmósferas sería 5 por 10 a la quinta. Reemplazamos, la densidad del agua es 1000, la gravedad es 10, H. Este es 5 por 10 a la quinta. ¿Cuánto vale H? Acá hay 4, me queda 50, ¿no? 50 metros. ¿Todos de acuerdo, chicos? Los escucho, los leo. ¿Cómo vamos, chicos, con los ejercicios? ¿Alguna pregunta? Profesora, una parte de lo que no entendí de pH, que ¿por qué es igual a 5 atmosférico? O a 5. El pH. La presión hidrostática. Eso es por la diferencia, o si quieres también lo podría hacer así. A ver. Así también lo podría hacer. Entonces, todos de acuerdo en el punto A. En A, ¿cuál es la presión? Estamos hablando de la presión total. Arriba de A hay agua y hay aire. La presión que ejerce el agua se le llama hidrostática. La presión que ejerce el aire se le llama atmosférica. Entonces, la presión en este punto A, por dato del problema me dice que la presión en A es 5 atmósferas, pero una atmósfera vale 10 a la quinta. Entonces, la presión en A, en este caso, sería 6 atmósferas. Acá lo voy a poner. 6 atmósferas, que es lo mismo que ponga 6
por 10 a la quinta pascales. Pues acá le pongo la presión en A es 6 atmósferas. ¿Está? La presión hidrostática es la densidad de líquido, que es agua, gravedad y H. La presión atmosférica, recuerda, la presión atmosférica es una atmósfera, o si quieres le pones 10 a la quinta pascales. Eso es ya por teoría. 10 a la quinta pascales. 10 a la quinta. Entonces lo único que hacemos es resolvemos esta ecuación. Vas al otro lado a restar y vas a tener 5 por 10 a la quinta igual densidad del agua vale 1000, gravedad vale 10 y H. Entonces acá tú tienes 5 por 10 a la quinta es igual a 10 a la cuarta H y H es 50 metros. Eso es. Entonces, atmósfera, una atmósfera equivale a 10 a la quinta pascales. Acá me están indicando que la presión atmosférica es 10 a la quinta pascales. Este P sub 0 es la presión atmosférica. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe, gracias. No te olvides que la presión en unidades del sistema internacional, la presión tiene que estar en pascales, no en atmósferas. Entonces hacemos la conversión. Una atmósfera equivale a 10 a la quinta pascales. La presión atmosférica es 10 a la quinta pascales. Entonces, si tú tienes la presión atmosférica, la presión total, por diferencia tienes la presión hidrostática. Y por lo tanto tienes H, que es la profundidad. ¿Alguna otra consulta? Entonces resolvimos el ejercicio 1, el ejercicio 2, que trataba de densidad, ejercicio 3, que trataba de la presión absoluta, y podemos resolver este ejercicio 4 también. Entonces, en este ejercicio 4 me piden que te dice la presión hidrostática es la presión que se somete un cuerpo sumergido en un fluido debido a una columna de líquido que actúa sobre él. Determine la diferencia de presión entre A y B. Nosotros decimos solución. Me piden la diferencia de presión entre A y B. Entonces nosotros hallamos y decimos, la presión en A, puedo determinar, arriba de A hay la atmosférica. Está la presión hidrostática de A. Esto sería presión atmosférica más densidad de líquido, que es agua, gravedad, y este es el H de A. H de A. La presión en B sería igual, atmosférica más la presión y el H de B. Atmosférica, la presión hidrostática es la densidad del líquido, es el mismo. Gravedad y H de B es esta. Este es el H de B y este es el H de A. Entonces, si tú quieres hallar la diferencia de presiones, tú dices, a mayor profundidad, mayor es la presión. Presión de B menos presión de A. ¿Cuánto va a ser igual? Pues restas. Presión de B es todo esto. Esta es la presión de B.
Le restas la presión de A. Entonces, presión de B menos presión de A se van las atmosféricas y tú puedes factorizar la densidad del agua, gravedad, y te va a quedar H de B menos H de A. Entonces, H de B menos H de A. La presión de B menos la presión de A será. Entonces, la diferencia de presiones depende de la distancia entre A y B, ¿no? Densidad del agua, 1000. Gravedad, 10. De B es 150 centímetros. Hay que tener cuidado. Entonces, incluso tú puedes decir que entre A y B hay 100 centímetros. ¿No? Entonces yo le puedo poner así nada más. La diferencia de presiones es igual a la densidad del líquido, gravedad y la variación de alturas. Esa variación es la distancia entre A y B, es 100. Y reemplazo. Densidad del agua, 1000. Gravedad, 10. Este H, 100 centímetros. Y ahora sí. ¿Cuánto es la diferencia de presiones entre A y B? ¿Cuánto sale? ¿Quiere que esté expresado en kilo? Déjale el kilo. Estos dos se cancelan con estos dos. Acá te queda 10 kilos. Es 10 kilopascales. Es la respuesta. 10 kilopascales. Entonces, cuando tú te piden hallar la diferencia de presiones entre dos puntos, lo único que tú dices es que la diferencia de presiones va a depender de la distancia de separación entre los dos puntos. Y ya no tengas que estar analizando todo esto, ¿no? Simplemente te quedas con esta ecuación. ¿Alguna consulta, chicos? Los escucho, los leo. ¿Cómo vamos con los ejercicios? ¿Y cómo hallaríamos la presión para líquidos no miscibles? Para líquidos no miscibles. O sea, líquidos que no se combinan. Por ejemplo, yo tengo este líquido que puede ser aceite. Este es HD1. Y tengo otro líquido que puede ser agua. El agua y el aceite no se combinan. Entonces, el que tiene mayor densidad es el que está abajo. El líquido 2, el que tiene menor densidad, es el líquido 1. Entonces, yo quiero hallar la presión en este
punto A y la presión en este punto B. ¿Cómo hallamos? Decimos la presión en A. Arriba de A, como se hay atmosférica y está la presión hidrostática del líquido 1. Lo reemplazo y digo, la presión en A es la atmosférica, la hidrostática, densidad del líquido 1, gravedad, el H sub 1. La presión en B, arriba de B, está la presión atmosférica, está la presión que ejerce A y está la presión del líquido B. Entonces hago y decimos presión atmosférica, la presión que ejerce A es la densidad del líquido 1, gravedad, el H sub 1. Más la presión hidrostática de B es densidad del líquido 2, gravedad, el H sub 2. Cuando nosotros calculemos la presión en líquidos no miscibles, la profundidad consideramos solamente los espesores. Mira acá, para hallar la presión hidrostática de B, no he considerado H1 más H2, simplemente el H2, o sea, el espesor del líquido 2. Nosotros teníamos esos vasos comunicantes que se encontraban a un mismo nivel y yo podía poner este punto A, que se encuentra el punto B, y por acá el punto C, a un mismo nivel para un mismo líquido la presión es la misma. La presión es la misma, porque se trata del mismo líquido, a un mismo nivel. ¿Sí? Es eso. Pero ¿qué pasa si yo no tengo el mismo líquido? Para líquidos no miscibles. Para líquidos no miscibles. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener este tubo en forma de U. Y acá tengo, digamos, este líquido hasta por acá. Y este otro líquido hasta por acá. ¿Ya? Se borra esto. Recuerda que los líquidos no miscibles son líquidos que no se pueden combinar, como el agua y el aceite. Ahí está. Tengo dos líquidos. Entonces yo quiero calcular
la presión en este punto 1 y la presión en este punto 2. Está a un mismo nivel. A un mismo nivel la presión es la misma. Tú dices, a ver, la presión en 1 será igual a la presión en 2. Eso es diferente porque se encuentran en diferente líquido. 1 se encuentra en el líquido rojo y 2 se encuentra en el líquido azul. Entonces la presión es diferente. Si yo colocara un punto acá, A, y acá un punto B, y digo, la presión en A será igual a la presión en B, eso es igual, porque A se encuentra en el líquido azul. Debajo de A está el azul. Mismo líquido. Y B también está en el líquido azul. Azul, azul. Azul, azul. Entonces, ¿a qué será igual la presión en A? Arriba de A está la atmosférica y está la hidrostática. Acá, la hidrostática del líquido rojo. Arriba de B está la atmosférica y la hidrostática del líquido azul. Reemplazas atmosférica, hidrostática es la densidad del líquido rojo, gravedad, el H, que le puedo poner H1. En B está la atmosférica, la hidrostática, el líquido azul, el H sub 2. Y de esa forma podemos hallar. A ver, apliquemos en un ejercicio. Revisemos este ejercicio 6 en forma, un tubo en forma de U. Contiene dos líquidos no miscibles, el líquido A y el líquido B. Me piden que determine la densidad del líquido A. Entonces vamos a ver, vamos a dibujar. Entonces nosotros decimos, siempre busco un límite entre el líquido A y el líquido B. Este es el límite. Ahí está, este es el límite. Y ubico acá un punto 1 y acá un punto 2. Y se cumple que la presión en 1 va a ser igual a la presión en 2, porque se encuentran ambos en el líquido B. Arriba de 1, ¿quién está? Arriba de 1 está la presión atmosférica y está la presión hidrostática del líquido A, que es presión hidrostática del líquido A. Arriba de 2 está el tubo abierto, hay atmosférica, está la presión hidrostática del líquido B. Atmosférica se va a cancelar. Hidrostática de A es la densidad del líquido A, gravedad, el H de A, que es 50 centímetros. 50 centímetros. Este es el H de A. Acá es densidad de B, gravedad, el H de B, este es el H de B. Se cancela la gravedad y como tú quieres calcular la densidad del líquido A, despejamos. Densidad del líquido A es H de B entre H de A, todo por la densidad de B. Lo podemos expresar y decir la densidad de A es, la altura de B es 20 centímetros sobre
50 centímetros por la densidad de B. B, ¿quién es B? B es agua. B es agua. Entonces van a ir las unidades acá. Y tenemos que la densidad de A es 2/5 por la densidad del agua, que es 1000. 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Y eso cuánto sale? 400, ¿no? 400 kilogramos sobre metros cúbicos es la densidad de A. ¿Alguna pregunta, chicos? Los escucho, los leo. ¿Alguna consulta? ¿No hay ninguna consulta? Ok, entonces continuamos. Entonces ahora vamos a hablar acerca del principio de Pascal. Entonces decimos así, en este principio la presión adicional aplicada a un fluido en equilibrio se transmite completamente en todos los puntos del interior del fluido y también en sus paredes que la contienen. Entonces yo tengo un recipiente cerrado. En el interior del recipiente hay presión. Si yo ejerzo una fuerza, esta fuerza va a generar un incremento de presión. La presión, el líquido va a comunicar incrementos de presión de la misma intensidad. De la misma intensidad. Entonces acá yo tengo un recipiente que contiene un gas, le ejerzo una fuerza, esa fuerza va a incrementar la presión y tengo que en A la presión se ha incrementado en la misma cantidad que en B. El incremento de presión en A y en B es la misma. Una aplicación de este principio de Pascal es la prensa hidráulica. En la prensa hidráulica es un recipiente cerrado que está formado por dos secciones transversales diferentes. En el interior de este recipiente hay un líquido y se ha cerrado con émbolos, con pistones. Estos son los émbolos, las tapas, los pistones. Entonces tienen diferente área. Sobre el émbolo pequeño de área A1 se ejerce una fuerza F1. Entonces esta fuerza F1, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar un incremento de presión en la misma intensidad. Entonces, en el émbolo 2, ese incremento de presión va a generar una fuerza, F2, que va a actuar sobre el émbolo 2. Entonces, la presión en 1 es igual a la presión en 2. El incremento de presión es la misma.
¿Cómo hallamos la presión? Fuerza entre área. Fuerza 1 entre área 1. La presión en 2, fuerza 2 entre el área 2. Ahí está. Entonces nosotros decimos que la fuerza 2 es mucho mayor que la fuerza 1. Con una fuerza pequeña se puede sostener objetos pesados. ¿De qué va a depender? De las secciones transversales, porque recuerda que a menor área la presión es mayor, a mayor área la presión es menor. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces, otro que vamos a hablar es acerca del principio Pascal. En este principio Pascal me habla acerca de las fuerzas que ejercen los fluidos. Si todo cuerpo sumergido, ya sea total o parcialmente, en un fluido, experimenta una fuerza vertical hacia arriba llamada empuje, cuyo valor dependerá de la magnitud del peso del líquido desalojado. Entonces acá, por ejemplo, tengo dos recipientes. El estado inicial, cuando lo sumerjo el bloquecito, el volumen aumenta, ¿no? El volumen del líquido aumenta. Entonces, ahí experimenta una fuerza de empuje hacia arriba. Si el bloque está parcialmente sumergido, también experimenta otro empuje. Entonces, el líquido desplazado, este es el líquido desplazado, líquido desalojado. El líquido desalojado es igual al volumen sumergido. En este caso, este es el volumen sumergido. En este otro caso, este es el volumen sumergido. El empuje no es otra cosa que el peso del líquido desalojado. El empuje es el peso del líquido desalojado. Entonces, tú recuerdas que el peso lo puedes escribir como masa por la gravedad y la masa es densidad por el volumen. Entonces, el empuje lo puedes escribir como densidad de líquido, gravedad y el volumen sumergido. El empuje depende del volumen sumergido. Podemos también expresar que el empuje lo puedo escribir como el peso real menos el peso aparente. El peso real es el peso medido en el aire y el peso aparente es el peso medido en los líquidos. En los líquidos nosotros experimentamos una fuerza de empuje que hace que nuestro aparentemente pesáramos menos, ¿no? Eso se le llama peso aparente. Entonces puedo poner como otra observación, cuando los cuerpos flotan, significa que se encuentran en equilibrio. Por ejemplo, tengo este bloquecito. Este bloquecito se encuentra flotando. Entonces, si se encuentra flotando, se encuentra en equilibrio. Acá hay un empuje y por este lado está el peso. Entonces, suma de las fuerzas, el empuje es igual al peso. Puedo tener también así, ¿no? Otro ejemplo. Tengo este bloquecito que está sujetado de esta cuerda y se encuentra así, flotando en equilibrio. Acá experimenta un empuje.
Pero aparte del empuje, ¿qué otra fuerza hay? Está la tensión y está el peso. Entonces se encuentra en equilibrio. El empuje más la tensión es igual al peso. No olvidemos eso. Y como una observación más, es para líquidos no miscibles. Líquidos que no se combinan. Por ejemplo, puedo tener aceite y puedo tener agua. Entre estos dos líquidos se encuentra flotando este cuerpo. Entonces acá cada líquido va a producir un empuje. Y acá habrá un peso. Entonces, el peso va a ser igual al empuje 1 más el empuje 2. El peso es empuje, densidad del líquido, gravedad, el volumen sumergido en 1. Este es el volumen sumergido en 2. De esta forma puedo hallarlo. Un ejemplo de lo mencionado vendría a ser el ejercicio. Vamos a revisar. Ejercicio número 7. Tenemos en el ejercicio número 7, me hablan acerca de una esfera y me dice si la tensión, si se encuentra en la, como se muestra en la figura, la esfera, si la presión hidrostática en la parte inferior es de 8 kilopascales y en la parte superior es de 4 kilopascales, determine el radio. Entonces acá me hablan de dos puntos. Este es el punto A y este es el punto B. Como dato, me están diciendo que la presión hidrostática en la parte inferior, es 8 kilopascales. Y la presión en la parte superior es de 4 kilopascales. Te piden que determines el radio. Entonces tú sabes que acá hay una diferencia, ¿no? La presión hidrostática en la parte superior menos la presión hidrostática en la parte inferior va a ser igual a ¿quién? Podemos despejar y decir densidad de líquido, que es agua, gravedad, y sería la diferencia de las alturas, ¿no? ¿Te acuerdas que habíamos dicho cómo es esto? Acá sería la distancia entre estos dos. La diferencia en las alturas entre A y B. Entonces acá ya tenemos la diferencia. Acá tengo 8 kilopascales menos 4 kilopascales es igual, densidad del agua es 1000, gravedad es 10, y esta diferencia entre las alturas es esta. Este es el delta de H entre A y B. ¿Cuánto equivale? Eso equivale al
diámetro, que es 2R. Recuerda que este es R y este es R, el diámetro 2R. Entonces acá tenemos la diferencia 4 kilos va a ser igual a 10 al cubo y 2R. Kilo y kilo se cancelan. ¿Cuánto vale R? R es 4 sobre 20. ¿Cuánto es R? 0,2 metros y eso equivale a 20 centímetros. La respuesta es 20 centímetros. ¿Alguna pregunta, chicos? Ejercicio 7, te escucho, te leo. ¿Ninguna? Bueno, continuamos entonces. Este es el ejercicio número 8. En este ejercicio 8 me hablan acerca de un objeto flota en agua si su volumen sumergido representa la cuarta parte del volumen total. Dato y solución. Como dato, me dice que el volumen sumergido representa la cuarta parte del volumen total. Ahí está. Ese es dato. Entonces ahí está el ejercicio, te dice que este cuerpo flota. Eso significa que se encuentra en equilibrio. Hay que dibujar las fuerzas que le afectan. Aparte del empuje, está afectando el peso. Entonces acá observo que no hay otra fuerza más. Entonces, el empuje es igual al peso. Pero como no me dan la masa, entonces yo puedo decir, el empuje es la densidad del líquido, que es agua, gravedad, y el volumen sumergido. El volumen sumergido. Acá es la masa, lo puedo escribir como la densidad del objeto, ¿no? Del objeto o del cuerpo, gravedad, ¿no? Por el volumen del cuerpo. Y esta es la gravedad. Gravedad y gravedad se van a cancelar. Aquí está la densidad del agua. Por dato del problema, el volumen sumergido es la cuarta parte del volumen total. El volumen se cancela y ya tienes que la densidad del cuerpo es la cuarta parte de la densidad del agua. La densidad del agua es 1000. La cuarta parte de 1000, ¿cuánto es? Te escucho. 250. Y esa es nuestra respuesta, 250. 250 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Muy bien.
Entonces ahora vamos a hablar de la temperatura y el calor. Cuando nosotros hablamos acerca del calor, recuerda que el calor es la energía, es una forma de energía que se transmite debido a una diferencia de temperatura entre dos medios. Entonces el calor podríamos decir que es energía en tránsito, no es una energía que se almacena, sino una energía que se transfiere de un cuerpo a otro debido a la diferencia de temperaturas. Por ejemplo, acá tengo dos medios que se encuentran a diferente temperatura. El calor se va a transferir del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Temperatura. La temperatura es una propiedad de un cuerpo que te indica qué tan frío, qué tan caliente se encuentra respecto a un patrón establecido. Generalmente lo comparamos con la temperatura de fusión y ebullición del agua. A nivel molecular, podemos decir que la temperatura mide el grado de agitación molecular de los cuerpos. Cuanto más caliente se encuentre un cuerpo, decimos que sus moléculas vibran con mayor velocidad. Por eso poseerían mayor energía cinética. Para medir la temperatura utilizamos escalas de temperatura. Pero antes de ello hablamos acerca de una temperatura de equilibrio. Es cuando dos medios interactúan, que se encuentran a diferente temperatura, luego de interactuar, estos dos cuerpos van a alcanzar una temperatura de equilibrio. Para ello, nosotros decimos que el cuerpo caliente tiene que perder calor y el cuerpo frío tiene que ganar calor para que al final se encuentren en una temperatura de equilibrio. La temperatura final de los dos medios sea igual. A ello le llamamos equilibrio térmico. La ley cero de la termodinámica me indica que los sistemas naturales tienden hacia el equilibrio térmico con el medio que lo rodea. Si dos sistemas se encuentran cada uno por separado en equilibrio con un tercero, podemos concluir que ese tercero también va a estar en equilibrio con cada uno de los dos sistemas. Observo que C no está en contacto, no está interactuando con A y de B, pero a pesar de ello se encuentra en equilibrio, ya que A y B tienen la misma temperatura de C. La cantidad de calor, decimos, que me indica la cantidad absorbida o liberada por una sustancia, debido a una diferencia de temperatura. La cantidad de calor lo podemos indicar que depende de la masa, el calor específico y de la variación de temperatura. En el sistema internacional se mide en joules. Entonces, cuando yo le proporciono cierta cantidad de calor al agua, el agua va a absorber calor para poder elevar su temperatura, para incrementar su temperatura. Entonces, ¿qué cantidad de calor debe recibir el agua para poder incrementar su temperatura en 20? Entonces, de esta forma, puedes aplicar esta ecuación de cantidad de calor, conociendo la cantidad de masa de agua, el calor específico del agua y la variación de temperatura.
Observamos que el calor específico del agua es 1 caloría por gramo por grados centígrados. Para el hielo, su calor específico es 0,5 calorías por gramos por cada grado centígrados. ¿Qué te indica el calor específico? El calor específico te indica la cantidad de calor mínima que se requiere para elevar la temperatura de 1 gramo en 1 grado centígrados. Nosotros, la cantidad de calor generalmente lo expresamos en calorías. Entonces, tengo que encontrar una equivalencia. ¿Cuánto equivale 1 joules en calorías? Nosotros decimos 1 joules. Para pasar la caloría, simplemente tengo que multiplicarlo por 0,24 calorías. Cuando la cantidad de calor es positiva, es porque la sustancia ha absorbido calor, ha ganado. Si la cantidad de calor sale negativa, es porque ha perdido calor, ha liberado calor. Cuando un cuerpo incrementa su temperatura es porque ha absorbido calor. Cuando un cuerpo disminuye su temperatura es porque ha perdido calor o ha liberado. La capacidad calorífica es la cantidad de calor absorbido respecto a un intervalo de temperatura. O también podemos decir, recuerda que la cantidad de calor es masa, calor específico, variación de temperatura. Si a esto le divides entre la cantidad de calor, entre la variación de temperatura, podemos decir que la capacidad calorífica como la masa por el calor específico de la sustancia. Su unidad sería kilocalorías por grados centígrados o joules por Kelvin. C minúscula representa el calor específico. También le podemos poner como C sub E para diferenciar de la capacidad calorífica. M es la masa. El calor latente se produce cuando una sustancia cambia de fase a una misma temperatura. Cuando hay un cambio de fase hablamos de calor latente. Entonces la cantidad de calor latente sería masa por el calor latente. Recuerda que el cambio de fase se da a una misma temperatura. Entonces yo, por ejemplo, acá tengo una masa en un estado inicial, lo pongo a hervir y luego voy a tener la misma cantidad de masa, pero en vapor. Acá tengo líquido, ya tengo vapor. La misma cantidad. Acá yo puedo tener agua a 100 grados centígrados y acá tengo vapor a 100 grados centígrados. El cambio de fase se da a una misma temperatura. El calor latente de fusión y solidificación es de 80. El calor latente siempre se da a una misma temperatura. Mira, tengo hielo a 0 grados centígrados y tengo agua a 0 grados centígrados. Podemos hacer una gráfica de acuerdo a la cantidad de calor y a la temperatura. Cuando la temperatura es constante, decimos que hay un cambio de fase, de sólido a líquido acá. Cuando la temperatura es constante, decimos que hay un calor latente.
Acá yo tengo un calor latente de fusión y acá tengo un calor latente de vaporización. Recuerda que el calor latente se da a una temperatura constante. Aplicamos el principio de calorimetría, que la cantidad de calor ganado más la cantidad de calor perdido es igual a 0. O podemos decir que la cantidad de calor ganado es igual a la cantidad de calor perdido, pero con signo negativo. Veamos un ejercicio como ejemplo. Vendría a ser este ejercicio número 10. En este ejercicio número 10 me hablan acerca de un recipiente que dentro de un recipiente de capacidad calorífica despreciable se tiene 200 gramos de agua a 8 grados centígrados. Entonces acá tengo 8 grados centígrados agua. La masa de agua es de 200 gramos. Si se introduce un metal, entonces este metal se encuentra a 110 grados centígrados. La masa del metal es de, no sé cuál es la masa del metal, justo me piden así, la masa de metal. Me piden que determine la masa de metal si la temperatura de equilibrio es de 25 grados centígrados. Puedo observar que el agua debe elevar su temperatura hasta 25, entonces para eso tiene que absorber calor. Entonces esa es la cantidad de calor que tiene que ganar. Mientras que el metal tiene que disminuir su temperatura, entonces esa es la cantidad de calor que el metal tiene que perder. Entonces se cumple que la cantidad de calor ganado es igual a menos la cantidad de calor perdido. La cantidad de calor sería masa, calor específico, variación de temperatura. ¿Masa de quién? Del agua. ¿No? Calor específico de quién, vamos a ponerlo así mejor. La masa del agua, calor específico del agua y variación de temperatura final menos inicial. Menos la masa del metal, calor específico del metal y variación de temperatura, temperatura final 25 menos inicial 110. La masa del agua es 200, calor específico del agua, entonces puedo poner 200 gramos también, calor específico del agua, es una caloría por gramos, grados centígrados, variación de temperatura. ¿Cuánto es 28? En este caso 25 menos 8, esto es 17 grados centígrados. Igual a menos la masa del metal, calor específico del metal, 0,5 calorías por gramos, grados centígrados. Acá me sale 25 menos 110, esto es menos 85. Menos y menos se va a hacer más. Simplificamos las unidades, mira, se va gramos con gramos, grados con grados, gramos con gramos. Gramos me va a quedar acá. Este gramo se queda. Y acá esta caloría con esta caloría. Entonces me va a salir en gramos.
¿Cuánto sale acá? Acá tenemos 200 por 17. ¿No? Y por este otro lado me sale positivo. ¿Esto cuánto sale? 42,5 sobre gramos. ¿Cuánto sale? Eso sale 80. Y acá tengo que la masa del metal es 80 gramos. Y esa es la respuesta. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Te escucho, te leo. ¿Hay alguna pregunta? Entonces no te olvides que me indican que la cantidad de calor es igual a la cantidad de calor perdido, ¿no? La cantidad de calor ganado es igual a la cantidad de calor perdido, pero anteponiéndole el signo negativo. Recuerda que acá la temperatura va a disminuir, por eso esta diferencia te sale negativo. Para que salga positivo, le multiplico por el menos. Entonces, el agua tiene que elevar su temperatura, tiene que ganar calor, mientras que el metal tiene que disminuir su temperatura, tiene que perder calor. Entonces ahora vamos a hablar acerca de los fluidos. Entonces vamos a hablar en este caso acerca de los fluidos en movimiento, acerca de hidrodinámica. Cuando un fluido está en movimiento, se produce caudal. Hay caudal. El caudal, un fluido en reposo, es un fluido que va a tener la forma del recipiente que lo contiene, ¿no? Eso ya hemos dicho ya. Pero en este caso, cuando los fluidos estén en movimiento, lo que se va a producir es caudal. El caudal me indica la cantidad de volumen que se transporta en un determinado tiempo. Volumen entre tiempo. Unidad metros cúbicos por segundo. Si nosotros hablamos acerca de, ahí está el caudal, el volumen entre el tiempo. Recuerda que estamos transportando cierto volumen. Entonces el caudal también lo podemos expresar como, este es el volumen que se transporta. ¿Y cómo hallo este volumen? El volumen tiene la forma de un cilindro. Sería largo por ancho. Entonces el área de la base por esta distancia que se traslada. Pero esa distancia que se traslada es igual a la rapidez por tiempo. Entonces yo puedo decir que el caudal es volumen entre tiempo. Pero este volumen es el área de la base por la distancia que se traslada. La distancia que se traslada. La distancia que se traslada es la rapidez por el tiempo, ¿no? Y ahí tengo.
El caudal lo puedo escribir como el área por la rapidez. El caudal es el área por la rapidez. El área es el área del tubo, el grosor del tubo, y la rapidez con la que fluye el agua. A mayor rapidez, mayor caudal. A mayor área, ¿cómo sería? A mayor área, menor es la rapidez. Entonces, de esta forma podemos medir el caudal. ¿Alguna pregunta? Luego podemos aplicar la ecuación de continuidad. Dice, en todo fluido ideal se transporta por una tubería, la cantidad de masa se conserva. Entonces yo tengo esta tubería y de diferentes grosores. Podemos decir, por ejemplo, en este punto 1 y en este punto 2. La cantidad de caudal en 1 va a ser igual a la cantidad de caudal en 2. La cantidad de caudal se mantiene constante porque la masa es constante. El caudal lo puedes escribir como el área del tubo 1 por la rapidez en 1. El caudal 2, el área de la tubería 2 por la rapidez en 2. Y de esta forma podemos hallar una proporción entre las áreas y la rapidez. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Veamos la ecuación de Bernoulli. Esta ecuación de Bernoulli es una consecuencia de la conservación de la energía. Entonces, decimos acá, tengo una tubería de diferentes dimensiones y decimos que por ahí circula una cantidad de fluido y este fluido se transporta por una diferencia de presiones. En 1 tiene una presión y en 2 tiene otra presión. Entonces, podemos decir que la presión en 1 más la energía cinética en función a la densidad más la energía potencial en función a su densidad va a ser igual a la presión en 2 más la energía cinética más la energía potencial. Eso se va a mantener constante. Pero acá cuando nosotros hablamos de un líquido, nosotros no hablamos en función de la masa, sino hablamos en función de la densidad. ¿Sí? Estamos hablando en función a la densidad. Entonces nosotros decimos que cuando se transporta un fluido ideal por una tubería de diferentes secciones transversales, la energía se conserva. La energía en este punto va a ser igual a la energía en este otro punto. Esta presión ejerce una fuerza, realiza trabajo, ese trabajo se acumula en forma de energía. Presión en 1 más la energía cinética más su energía potencial, para eso tengo que elegir nuestro nivel de referencia. Va a ser igual a la presión en 2 más su energía cinética más su energía potencial en función a la densidad. Podemos hablar acerca de un caso particular de la ecuación de Bernoulli, es el teorema de Torricelli. Entonces yo tengo un tanque, debajo del nivel de este líquido hay un orificio y quiero determinar la rapidez con la que sale el primer chorro. Aplicamos la ecuación de Bernoulli
y tenemos 2 puntos. Vamos acá tengo un punto 1 y por este lado un punto 2. La presión en 1 va a ser igual más la energía cinética más su energía potencial es igual a la presión en 2 más la energía cinética más su energía potencial. Para eso tienes que elegir tu nivel de referencia. El nivel de referencia es 2. Entonces, la energía potencial en 2 se va. La presión en 1, arriba de 1 hay aire, fuera de 2 hay aire. Estas 2 presiones son las presiones atmosféricas. La rapidez en 1 cae, se van estos 2, y al final vamos a tener esta ecuación. ¿No? Recuerda que la energía potencial lo estamos expresando en función a la densidad. A la densidad. Densidad se cancela y tienes que 2 veces GH raíz cuadrada, esa es la rapidez en 2. Pues cuando tú tengas un tanque, este tanque que está abierto y debajo del nivel del líquido hay un orificio, podemos hallar la rapidez de salida en función a este desnivel, a este H. Entonces, como la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad, por H le sacamos la raíz cuadrada. Entonces, revisemos nuestro ejercicio, nuestro último ejercicio. Este es el ejercicio número 9. En este ejercicio número 9 te dice, se tiene un tanque lleno de agua, el cual tiene una cañería conectada a 4 metros, medido desde la parte superior del mismo. Entonces tengo un tanque, ahí está. Este tanque a 4 metros tiene una cañería, medido de la parte superior a la cañería y 4 metros. Determina la rapidez de salida del chorro, salida del agua, me dice, por la cañería. Entonces, tú quieres hallar la rapidez con la que sale el agua por esta cañería, le aplicas la ecuación de Torricelli nada más en función de 2 veces G, H, ¿no? Así decía, reviso, esta raíz cuadrada de 2 veces G, H. Ya no tengo que hacer toda esta deducción, simplemente ya le coloco este teorema de Torricelli que salió como consecuencia de la ecuación de Bernoulli. Hacemos y reemplazo nada más. Recordar. Y reemplazamos. La rapidez es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad, que vale 10, el H, que vale 4. El 4. Entonces, acá tenemos tenemos 20, ¿no? Acá tenemos 200. Entonces acá tengo 8. O le puedo poner 8, ¿no? A esto le puedo poner como ¿y esto cuánto lo voy a poner? ¿Cómo le puedo poner?
4 por 2 por 5 y 2, ¿no? ¿Está bien? Esto es 10 y ahí está el 8. Entonces voy a tener acá el 4 raíz de 5. Pero me dicen que raíz de 5 lo aproxime a 2,24. Y ya tenemos el 8,96 metros sobre segundo. 8,96 metros sobre segundo. ¿Está? ¿Alguna pregunta, chicos? Los escucho, los leo. Bueno, chicos, si no tienen ninguna pregunta, nos vemos. Cuídense mucho. Hasta la próxima semana.